Claudia Avendaño Vázquez. Claudia es la segunda de una familia paisa de 4 hijos. Su madre, Elena Vázquez, y su papá, Francisco Avendaño. Claudia es historiadora de la Universidad Nacional, doctora en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesora de la misma universidad. Ella hoy tendrá el gusto de darnos una conferencia sobre educación de las mujeres en el último siglo. Quiero recordarles también que Claudia tiene un programa radial que se llama Narración de la Tierra, que se escucha a través de la Universidad Pontificia Bolivariana. En estos momentos se está escuchando el día domingo, entonces es una invitación que directamente pues les estamos haciendo también. Entonces vamos a recibir a Claudia con un fuerte aplauso. Buenos días. Antes de empezar, ¿cómo? De veras, antes de que yo empiece, vamos a ver un video un momentito, ¿de acuerdo? Pero antes, incluso el video, felicitaciones, tienen un precioso, precioso auditorio. Vale la pena que lo cuiden, es uno de los más lindos que he visto en los últimos tiempos. Los invitamos a escuchar las siguientes recomendaciones. Este recinto cuenta con un sistema de extinción y detección de incendio que opera automáticamente en caso de presentarse una emergencia. Cuenta con 3 salidas de evacuación distribuidas a lo largo del corredor de acceso. La puerta principal se encuentra al costado occidental del escenario. La segunda salida está ubicada sobre el lado derecho de la silletería en el pasillo intermedio del auditorio. La tercera puerta está igualmente identificada en la parte superior junto a la cabina. Por su seguridad, identifique la salida más cercana a su puesto. Para su bienestar, contamos con baños públicos localizados en la parte exterior del auditorio frente al puesto de información. Les recordamos que entre todos creamos cultura. Respetemos este espacio limpio y libre de humo y evitemos el consumo de cualquier tipo de alimentos y bebidas al interior de este lugar. Es compromiso de todos conservar su belleza. Esperamos que disfruten de una grata estadía con total comodidad. Bienvenidos. De verdad, lo que voy a decir es muy bonito, muy, muy bonito. Yo estuve dictando aquí un diplomado hace un tiempito, me acuerdo que estaban en la preparación de hacerlo, y el arquitecto soñaba con algo muy, muy bonito y me decía, cuando lo conozcas te vas a dar cuenta que es uno de los más bonitos que construir, y realmente lo es. Hay una particularidad, los espacios, por lo general, son determinantes para uno. Sobre todo cuando uno tiene que estar en procesos de enseñanza, de aprendizaje, los espacios hermosos son atractivos. Los espacios cerrados, oscuros, sombríos, mal ventilados, en ocasiones no permiten que uno pueda hacer todo un proceso complejo. Por eso creo que deben sentirse muy contentos por este lugar. Ahora, vamos a hablar de la enseñanza, pero la enseñanza no como el colegio, sino el ejercicio de enseñar, la educación. El Colegio de la Enseñanza, ustedes deben saberlo, incluso mejor que yo, es uno de los colegios más viejos, y cuando no dicen más viejos, es más experiencia, más tiempo. 115 años es bastante tiempo. Pero ¿qué pasa en esos 115 años? Uno casi siempre piensa que las cosas son y han sido como a uno le tocó. En otras palabras, les voy a poner un ejemplo, y aquí hay muchas personas que deben tener la edad de uno de mis sobrinos. Muchas de las personas que hay aquí deben pensar que la tecnología que ustedes tienen hoy es la común y corriente y les parece como lo más lógico. Piensan muchas veces que las personas de edad debían tener exactamente la misma tecnología. ¿Alguna vez
Mi sobrino estaba en la casa de su abuela, de mi mamá, ayudándole a organizar ciertas cosas y era un tanto inquieto. Entonces mi mamá decidió que le ayudara a sacar una música de mi hermano porque iban a pintar ese lugar, era el salón de música de mi hermano. Y mi sobrino empezó a ayudar y cuando empezó a mirar, ¿esto qué es? Mi mamá le dijo, esos son discos. ¿Discos de qué? De música, de este tamaño. Sí. Empezó a sacarlos y mi mamá sabía que mi hermano es un poco tisquiñisque, si no le gusta que se los toquen, que se los engrasen, que se los rayen. Pues yo te los saco. Cuando vio esa cosa negra, grande, ¿esto es un disco? Esto no es un disco. Le empezó a dar risa. ¿Y esto cómo suena? Mi mamá no sabía manejar el equipo de sonido de mi hermano, que es de esos así medio sofisticado, dijo, pues eso suena, es que hazlo sonar, mamita. Cuando venga Andrés, hazlo sonar tú. Se pasó riéndose de ella toda la mañana, diciéndole, eso no es un disco, eso no es música, no me vas a creer a mí tampoco. Cuando llegó mi hermano, lo primero que le dijo, hey, hazme sonar esa cosa que la mamita dice que eso es de música. No lo podía creer. Se sigue riendo hasta el día de hoy cuando recuerda que los discos de nosotros tenían lado A y lado B, que eran negros y grandes. Según él, eso parecía un frisbee. Dentro de esas condiciones, cuando uno les dice a personas como ustedes, que están aquí en el auditorio, que a mí me tocó la televisión en blanco y negro y que incluso cuando estaba más pequeñita solamente había un canal de televisión y en blanco y negro y empezaba la programación a las 6 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche, me miran con una cara como si fuera de la época de los dinosaurios. Ahora, hay cosas que son un poco delicadas, como cuando mi mismo sobrino le pregunta, es el Benjamín de la familia, y así se llama, le pregunta a mi mamá, mamita, ¿tú con qué te peinabas cuando eras chiquita? Mi mamá lo mira y dice, con una peinilla. Le dice, ¿y de qué era la peinilla? ¿De hueso? Mi madre tiene sentido del humor a veces, pero a veces no lo tiene. Uno termina pensando que las cosas son como en la época que a uno le han tocado. Ahora, ustedes están acostumbradas a pensar desde muy, muy pequeñitas que van a estar en el colegio. Lo más probable es que después del colegio van a seguir estudiando. Muchas de ustedes, a lo mejor, no, a lo mejor todas, van a buscar estudiar una carrera. Después de la carrera es probable que algunas busquen hacer unas especializaciones, maestría, en ocasiones doctorado. En otras palabras, uno casi que sabe desde pequeñito que le falta mucho tiempo seguir estudiando en las aulas escolares y que usted lo va a hacer. Pues bien, hace 115 años, eso no es tan frecuente. Cuando nace el Colegio de la Enseñanza aquí en Medellín, ya existía hacía más tiempo en Bogotá, pero cuando nace aquí en Medellín, la probabilidad de que las mujeres pudieran asistir al colegio era muy, pero muy remota. Y las pocas que asistían, por lo general, recibían una educación que era básica. Esa educación básica consistía en 4 áreas fundamentales. Primero, se enseñaba a leer y a escribir. Y esa era una de las fundamentales. La segunda, hacer sumas, restas, multiplicar y dividir. Si usted ya sabía hacer esas 2 cosas, se supone que ya tenía una educación. La segunda área era religión, entonces se les daba religión, se les instruía sobre la tradición de nosotros judeo-cristiana, dentro de la tradición católica, se enseñaban las oraciones, se le enseñaba a la gente cuáles eran los días de consagrar, cuáles eran nuestras obligaciones, eran capaces de recitar, cuáles eran los pecados más graves, se podían... Miren, ayer por un ejercicio con unos estudiantes de posgrado necesitaba mostrarles algo sobre los mandamientos y traté de empezar a hacer una lista para mostrarles los mandamientos y tuve que ayudarles. Cuando empecé el primer mandamiento, entonces mira, primer mandamiento. Se supone que nosotros hacemos parte de esto, pues bien, para una mujer o una niña que empezaba a estudiar en esta época, a finales del siglo XIX, no era una opción que se le olvidara, tenía que sabérselos. No solamente eso, las oraciones eran todas aprendidas en latín y todo se aprendía en latín. Se estudiaba un catecismo, el cual se tenía que aprender de memoria y no se podía tergiversar una sola palabra. Esa era la tercera área. Y quedaba otra área que les llamaron durante muchísimo tiempo de industria. Algunas veces la llamaban industriosas. Industriosas es coser, bordar. Por lo general hacían unos dechados donde se les enseñaban distintos puntos, el punto de cruz, punto Richelieu, punto rococó, hacer randas, pasados. Además se les enseñaban pegar botones, coger ruedos, dobladillos.
en ocasiones se les enseñaba a hacer algo de crochet, algo de malla, algunas todavía se les enseñaba a hacer cosas mucho más elaboradas, como aquí en el colegio de enseñanza, se les enseñaba a hacer frigolité, cosas de encajes muy hermosas. Y eso en ocasiones se complementaba con algo que se llamó mucho tiempo economía del hogar. Y en la economía del hogar era enseñarle a la gente cómo no desperdiciar cosas en la casa. Entonces, por ejemplo, cómo hacer jabón en la casa. Si a cualquiera de nosotros nos pusieran a hacer jabón, la primera cosa que tendríamos que hacer es meternos en internet a mirar cómo se fabrica jabón. Pero resulta que estas mujeres no solamente les iban a enseñar a hacer jabón, sino que el jabón que les enseñaban a hacer, a nosotros nos hubiera dado un tantito de asco. Porque la primera cosa que había que hacer era en una coca de la cocina, empezar a recoger la grasa de la carne. La recogían. Para acabar de gustar, si usted tenía ciertas partes del cerdo, como las orejas y la pezuña, las ponía a remojar para que les empezara a salir un poco de gelatina. Conseguía un poco de otra grasa que ya se compraban en ciertas boticas que se llamaba lanolina, y eso se ponía junto y se empezaba a calentar y a macerar. Si usted quería que oliera un poquito mejor, se compraba en la botica también unas gotitas de olor y le echaba, por ejemplo, perfume de rosas, perfume de azucenas, y el jabón quedaba grisiento o verdoso, tirando para negro en ocasiones, con un perfume medio sospechoso porque podía oler a rosas, pero al mismo tiempo olía como a grasa rancia. Pero eso era el jabón. Ahora, para hacer economía del hogar, la recomendación es que cada vez que se termine la barra de jabón se mete en una coca. Ese pedacito que queda y que usted no bota la caneca, eso se va guardando hasta que usted tenga otro grupo grande de esos pedacitos y lo vuelve a derretir y lo vuelve a hacer. Eso se les enseñaba en el colegio. ¿Qué otras cosas se les enseñaba en el colegio? Se les enseñaba cómo quitar las manchas de los encajes, cómo lavar bien la ropa y cómo hacer un lavado perfecto. El lavado perfecto era enjabonar y después de enjabonar, orear, dejar al sol. Después eso se pega al jabón horrible y deja unas manchas amarillas. Después hay que volver a enjuagar y golpear mucho, para después volver a solear, volver a orear, para que quede perfectamente blanco. Hay una carta del año de 1905 de una señorita, lástima no es de Medellín, es de una señorita de Medellín, donde se queja de que la pongan a aprender a lavar, a cocinar, donde le enseñen cosas como coser, cuando ella nunca va a tener que hacerlo. Porque ella siempre ha tenido empleadas domésticas en su casa y espera que cuando se case, nunca se casará con alguien que no le garantice empleadas domésticas que hagan estas labores. Esta carta de esta señorita es de una señorita del Colegio de Enseñanza de Bogotá. ¿Y saben lo que le contesta la madre en esa época, la reverenda madre superiora? Si vas a dirigir tus empleadas domésticas, tienes que saber hacer las cosas. Porque si ella es la que va a lavar tu ropa, ella la va a planchar, ella la va a coser. Si tú no sabes hacerlo, ¿cómo vas a pretender que lo haga bien hecho? ¿Cómo vas a pretender eso? Tienes que aprender para poder pedir a otros que lo hagan bien. Esa carta es muy interesante porque tiene que ver con unas prácticas donde uno dice, y eso era toda la enseñanza, eso era todo lo que se les educaba. Porque la mujer estaba siendo educada para tres cosas fundamentalmente. Una, ser una excelente ama de casa. Dos, una excelente cristiana. Y tres, una mujer independiente. La pregunta que uno se hace es si saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir y cosas que tengan que ver con la casa y religión, eso lo convierte en independiente. ¿Sí? Porque son muy pocas las mujeres que pueden acceder a ese tipo de educación. Son muy pocas las mujeres porque se considera que era un desperdicio. Y desperdicio es desperdicio. ¿Para qué educar a una mujer? No es necesario. Y es una condición de la historia bastante grave y bastante particular. Les voy a hacer una pregunta, que es una pregunta retórica. Si en una sociedad como la nuestra, que ha pensado que las mujeres es para que se queden en la casa, cocinando, lavando, trapeando y barriendo, también se supone que es para que se queden con los niños. La pregunta es, ¿quién se encarga de educar a los niños las primeras cosas en la casa? La mamá, la mujer.
Si la mujer es la que se encarga de darle las primeras enseñanzas a sus hijos y ella no está preparada, ¿qué podemos esperar de las sociedades siguientes? Que vamos a seguir repitiendo los mismos esquemas. Miren, es probable que ustedes, incluso algunos de ustedes, hayan visto que esta es una sociedad machista, que es horrible, que esto es un mundo de hombres y los hombres tratan a las mujeres de no sé qué manera. Un mundo machista es perpetuado por las mujeres, porque ¿quién educa a los niños en la casa y les dice no barras, que eso lo hace la mujer de la casa, no cocines, que la cocina es de mujeres, los hombres no lloran, los hombres no hacen tal cosa, las mujeres hacen tal cosa? ¿Quién educa de esa manera? Las mujeres. Si la madre no tiene educación, ¿cómo podría hacerlo? Sin embargo, la idea era que era un desperdicio, y no estoy hablando de que se pensara solamente en la educación básica primaria. Miren, entre un lapso de tiempo que va más o menos desde 1890, querido, un poquitico después van a tener el colegio de ustedes acá, hasta el año de 1910, solamente es posible pensar en dos cosas en las cuales se puede educar a las mujeres. La una, ya se las dije, que sea elemental en matemáticas, elemental para saber leer y escribir, lo que tiene que ver con religión y lo que tiene que ver con ser hacendosas y lo que se llamaría economía doméstica, nada más. Sin embargo, empezaron a copiar ciertas prácticas de Francia, de donde viene incluso la fundadora de ustedes, donde se empieza a pensar que es necesario que las mujeres sean educadas para que ellas preparen a alguien más. Y empieza a aparecer la figura de algo que se va a llamar durante mucho tiempo, no era la adecuada, pero la van a llamar las bachilleras, después las van a llamar las normalistas. Son mujeres que van a ser empezadas a entrenar para que se encarguen de enseñarles a los niños. Estas mujeres son muy extrañas y se concebían como mujeres extrañas. Primero, no sé cuántos de ustedes hayan oído algunas veces, sobre todo yo recuerdo mucho hace 2 o 3 años, al expresidente ya, Álvaro Uribe Vélez, haciendo referencia a la señorita Clotilde. Y yo me acuerdo que él hablaba de la señorita Clotilde para arriba y para abajo, y cuando alguna vez salió en la prensa la señorita Clotilde era una mujer nonagenaria. La edad de esta señora era 93 años, muy lúcida, pero la particularidad es que todo el mundo se refería a ella como la señorita. Cuando la señorita Clotilde cuenta las cosas, hizo que ella, de una u otra manera, era bastante joven, empieza a decir lo siguiente: cuando yo decidí ser la maestra, renuncié a mi propia vida, porque ser maestro es un asunto de vocación. La idea es que voy a ser toda la vida señorita. Les cuento que yo no sabía eso, yo no sabía porque siempre les decían señorita. La idea era que usted no puede tener hijos, porque si usted va a educar a los hijos de los demás, y si usted tiene hijos, usted va a descuidar a los hijos de los demás por preocuparse por los suyos. Entonces, si usted va a ser bachillera o normalista, no tendrá hijos. ¿Por qué? Porque usted se va a dedicar a educar a los hijos de los demás. Esta es una mujer extraña, ¿por qué? Porque resulta teniendo bastante poder. La señorita Clotilde mandaba a los alcaldes, mandaba al sacerdote, terminaba mandando a todo el mundo. Iba y le peleaba con el médico, peleaba con el notario, y era la autoridad en el pueblo. Quiero que piensen esto. En la época en que la señorita Clotilde se está preparando para ser una señorita, y es mucho más cercana a nosotros, ninguna mujer soltera puede salir a la calle sin compañía. Nunca. Siempre tendrá que ir acompañada. Se sospecha de las mujeres que estén en la calle, en los espacios públicos, sin compañía. Siempre tendrá que tener una compañía, amigas de su misma edad si van para el colegio, nunca irán solas. Tendrán que ir al parque acompañadas de la familia. Y si tienen una especie de novio, menos que van a estar solos. Aparece la figura de lo que se llama la chaperona. Esta chaperona tendrá que estar siempre con ella, y el argumento es que se puede perder la honra. Ninguna mujer soltera puede salir a la calle sola, porque si no, se va a sospechar de ella. Resulta, hipotéticamente, que yo voy a ser bachillera y empiezo a estudiar para ser una profesora, y entre las cosas que me van a hacer es que voy a aprender un poquitico más que leer y escribir, voy a aprender algo de literatura.
Voy a aprender algo sobre, por ejemplo, las fábulas, cuentos infantiles, los clásicos de la literatura de la época. Me van a enseñar historia y geografía, voy a empezar a aprender sobre algo distinto. Me van a empezar a enseñar incluso otro tipo de cosas, como por ejemplo, ciertos rudimentos de llevar contabilidad, de llevar cierto tipo de trabajos de escritorio. Incluso algunas van a tener la oportunidad de empezar a escribir en unas máquinas endemoniadas que dejaban doliendo los dedos y que se tenían que cortar las uñas. Unas máquinas de escribir que casi que había que apoyarse con todo el cuerpo para que las teclas funcionaran. Y esa era la más experta en tecnología. Una vez que se graduaba, en la graduación la convertían en señorita y empezaba a trabajar con lo que hoy llamaríamos la Secretaría de Educación. En esa época era otra manera, pero es más o menos lo mismo. La Secretaría de Educación le asignaba un lugar donde necesitamos una profesora para los niños, varones, no niñas. Y digamos que ella era en Medellín y llegaban y la mandaban para Abejorral. Se iba para la casa, todo el mundo sabía, la gente lloraba como si se fuera a ir para, no sé, para la luna, se fuera a morir. Y no solamente eso, sino que todo el mundo sabía que era muy probable que no la volvieran a ver porque se iba a quedar viviendo toda la vida en Abejorral. Hacía su maleta, organizaba sus cosas, sus pocos libros, se despedía de todo el mundo. Por lo general le regalaban una sombrilla muy extraña. La sombrilla extraña tenía un parecido a mi bastón porque era bastante gruesa y como que la parte que sirve de tela de la sombrilla, eso como que era todo desordenado. Y la sombrilla parece ser que terminaba algo así más o menos como mi bastón. ¿Saben lo que era? Un chango. En otras palabras, usted levantaba la sombrilla y eso disparaba. Disparaba una gran cantidad de balines chiquitos y eso era para asustar, para que ella se defendiera. ¿Por qué? Las mujeres que no dejaban salir solas se convertían en la señorita y ya se iba sola para un pueblo. Y cuando llegaba la estaban esperando de pronto con una bestia para llevarla a otro lado, después con una canoa para llevarla, y está su casa y está la escuela. Y la casa de ella era una pieza, una pequeña cocina, un pequeño baño, y al lado otro salón donde iba a estar la escuela. Y hasta luego. Los niños empiezan dentro de una semana. Al día siguiente llega alguien con mercado y tiene que empezar a trabajar. ¿Cómo así? Preparar el tablero, preparar las tareas, preparar lo que van a hacer las cosas y empezar a conocer al pueblo y pasearse para que todo el mundo del pueblo la conozca. Se va a ir a presentar a las autoridades del pueblo sola. A las demás mujeres no las dejan salir solas, pero ella podrá salir sola. Es como una especie de mujer rara, porque para ella no hay posibilidad de que se corrompa. Pero por eso ella va a llegar con mucha autoridad y va a decir quién es quién, yo soy tal, voy a buscar tal cosa. Y ella pondrá los puntos sobre las IES. No solamente eso, va a empezar a conocer al pueblo. ¿Quién es el papá de quién? Así como me presentó la novia, quién es mi papá, quién es mi mamá, de dónde vienen, qué hacen, dónde viven. ¿Por qué? Porque se convierte en alguien que conoce al pueblo y el pueblo la va a conocer a ella. Pero la educación no está contemplada en este pueblo para niñas, solamente para niños. ¿Por qué? Porque las niñas están en la casa ayudando a la mamá en la cocina y en las labores de la casa. ¿Para qué la vamos a educar si eso es un desperdicio? Dentro de esas circunstancias nos vamos a encontrar que hay una gran cantidad de iniciativas privadas, pues no es que sean muchas, pero hay unas iniciativas privadas que desde el siglo XVII y XVIII, especialmente después de la Revolución Francesa, donde van a empezar a insistir en que hay que educar a las niñas. ¿Por qué? Porque si no hay niñas educadas, no habrá mujeres educadas. Incluso, no sé si lo sepan, pero una de las mujeres más importantes durante la Revolución Francesa, a la cual casi nadie le hace una reseña, es una señora que era una institutriz, una inglesa, que la única opción que le quedó en la vida fue ser institutriz. Y ella decía, ser institutriz es estar condenada a estar sola toda la vida. ¿Por qué? Y era hija de un sacerdote. Al ser hija de un sacerdote, de un pastor, tuvo una educación esmerada, solía leer en latín y en griego, sabía un poco de francés, sabía naturalmente en inglés, sabía de geografía, de historia especialmente de Grecia y de Roma, tenía una educación muy buena, pero resulta que eran 3 mujeres en su casa y un único varón. Y el muchacho, que fue el único que mandaron al colegio de Oxford, se gastó todo el dinero de la familia en jugarretas, jugando cartas, y arruinó la familia. Y para pagar las deudas de él, las dotes para ellas, para que ellas se pudieran casar, fueron utilizadas también para pagar las deudas de juego de su hermano. Cuando el pastor se muere, el padre de ellas, la casa no es de ellas. La casa es de la vicaría, de quien sea el pueblo. Cuando llega el nuevo pastor, tiene su propia familia y ustedes se tienen que ir. No tienen dote para ser casadas,
Conclusión, tienen que buscar trabajo. Como tienen un poco de instrucción, no van a ser empleadas, digamos, domésticas, van a ser institutrices. ¿Qué es ser institutriz? Enseñar a los niños de las clases altas leer, escribir, historia, geografía, un poco de latín, un poco de griego y un poco de lo que ella sabe. Como no es una empleada doméstica real, nunca tendrá contacto directo con los empleados domésticos, pero como no es como los señores de la casa, tampoco. Les estará en una especie como de sándwich donde se quedará todo el tiempo sola. Cuando los niños crezcan, ella sale de la habitación de los niños, la habitación escolar de los niños, y va a buscar otra familia, les recomiendan otra familia. Cuando los niños ya crecen, los hombres se van básicamente para los colegios o las universidades, y las niñas, o sea, casi siempre las envían a una escuela de señoritas. Y la escuela de señoritas, ¿qué les enseña? Cosas importantísimas. Bailar. Porque se tiene que saber bailar. Los bailes duran un promedio de 40 minutos y se hacen figuras, entonces usted tiene que aprender a bailar. La primera le enseñan a sentarse, sin apoyar la espalda en el respaldar. Conclusión, si yo estuviera en esa época de señoritas, de escuela de señoritas, aquí todo el mundo acaba de reprobar esa práctica. Las señoritas elegantes se sientan sin apoyar la espalda, nunca en el respaldar. Nunca se cruzan las piernas. Las manos siempre están sobre las rodillas para que sea evidente qué se está haciendo con ellas. Posición de las manos. La cabeza levantada, mentón hacia adelante. Y cuando se gira la cabeza, se debe girar con los hombros. Eso les enseñaba. Se les enseña a pintar con acuarelas. ¿Cuál es pintar con acuarelas? Aquí haga cualquier dibujito. Se les enseñan tonadas de piano. O sea, ni siquiera se les enseña el pentagrama, no. Casi como pongan numeritos en las teclas, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, y así. ¿Cómo se deben peinar? ¿Cómo se debe escoger un vestido adecuadamente? ¿Cómo se debe evitar mostrar los tobillos cuando hay que levantar el vestido porque hay suciedad en el piso? Se debe aprender a hacer una correcta invitación a comer. Como comprenderán, es gente de la aristocracia y gente muy pudiente la que va a hacer, pero es que es importantísimo que su letra sea bella para dar las gracias por la invitación o para invitar a todo el mundo a mano. Les enseñarán caligrafía, les enseñarán a hacer arreglos florales, porque eso es importantísimo en estas escuelas de señoritas. Pero al mismo tiempo se les enseñará un libro que se llama Who's Who, ¿quién es quién? Para que sepan quién pertenece a la nobleza, quién es de tal familia, quién es de tal otra. Y la idea es, se les entrene para ser unas excelentes esposas. Ni siquiera madres, esposas. Una de las recomendaciones de la señorita, por ejemplo, de la señorita Evelyn Mount de Londres, la recomendación es: nunca le preguntes a tu esposo dónde estaba. Eso es una indiscreción. Una mujer nunca debe preguntarle a su esposo dónde estaba. Nunca le preguntes a qué hora piensa llegar. Nunca le sirvas la comida sin preguntarle si desea comer y qué desea comer. Ten una conversación siempre agradable con él. No le pongas quejas. No hables mal de nadie. Si no tienes de qué hablar, háblale del buen tiempo que hace o del buen tiempo que se espera. Ni siquiera hables de mal tiempo. Si está lloviendo o nevando, eso está mal. Habla de la próxima primavera. Se le enseña cómo hacer que el hombre se sienta como un verdadero en la casa. Esa es la escuela, señoritas. Dentro de esas circunstancias, como verán, no son todas las señoritas las que están recibiendo este tipo de instrucción. ¿Qué va a pasar con este tipo de enseñanza? De una manera muy especial, van a empezar a encontrarse con mujeres que quieren saber un poco más, con mujeres que quieren hacer algo distinto y aprender. Esta mujer de la Revolución Francesa, de las cuales estaba hablando, es Mary Wollstonecraft, que fue institutriz, que cuando empieza la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla y se entera de lo que está pasando, decide irse para Francia. Esta mujer se va a meter con todos los que están en el proceso de lo que va a conocerse como la Revolución Francesa, entra en contacto con muchos hombres de la Ilustración y Mary Wollstonecraft encuentra un problema en la Declaración de los Derechos del Hombre. Dice, están pensando en hombres, no están pensando en las mujeres. Mary Wollstonecraft y Madame Stahl van a diseñar una carta de los derechos de la ciudadana.
Y eso hace reír a muchos. ¿Ciudadana? Ah, porque vive en la ciudad, no porque tenga derechos políticos. Entonces, Mary Lovecraft va a empezar a insistir con otras muchas que mientras las mujeres no participen en la ciudad y participen de manera activa en sus políticas, nunca serán nada. Mientras que las mujeres no pueden participar en la economía, en lo que tiene que ver con lo que se compra, lo que se vende, en la dinámica económica, las mujeres nunca serán nada. Miren que estoy repitiendo, nunca serán nada, porque era lo que te decía. Mientras las mujeres solamente pueden leer cuentos infantiles o fábulas moralizantes, nunca podrán ser nada. Mary Lovecraft dice: ¿cuántas mujeres dependen de sus esposos? ¿Cuántas mujeres dependen de sus maridos? ¿Qué pasa cuando no tienen padre? ¿Y qué pasa cuando pierden a su esposo? Y tienen 4 o 5 niños a los que mantener. No está preparada para hacerlo, porque nunca le enseñaron cómo estar preparada para el mundo real. Mary Lovecraft dice: interesante los colegios de señoritas, donde le enseñan a usted todo eso, pero lo primero que le enseñan es que una mujer decente solamente sale en público en 3 ocasiones: cuando nace, cuando se casa y cuando se muere. Y en otras palabras, porque sale en el periódico. Cuando nace, se publica en el periódico: tal pareja tuvo tal hijo y se llama tal. Cuando se casa, tal señorita se casará con tal, hijos de tal, y se anuncia. Y cuando se muere, el obituario: tal persona murió y todos lamentan que haya muerto. Nunca más debe salir en público, y en ninguna forma. Y dice Mary Lovecraft: ¿por qué los hombres pueden escribir? ¿Por qué los hombres pueden opinar? ¿Por qué los hombres pueden participar y nosotras no? ¿Por qué hay procesos que son, y estamos defendiendo la democracia, y la mitad de la población es mujeres y no podemos participar? ¿Acaso las decisiones políticas que tomen no nos van a afectar a nosotros? Y la respuesta es que usted no sabe de política. Claro, no sé de política porque no me han enseñado. Que no sé nada sobre economía porque no me han enseñado, porque piensan que mi cabecita no puede con eso. Mary Lovecraft y Madame Styles van a estarse preocupando mucho por esto. Con el Stonac va a ser producto de la Revolución Francesa también, y de esa revisión de muchas mujeres diciendo y preocupándose qué va a pasar con las mujeres que no tienen una educación. Pues cuando aparecen colegios como estos, que son iniciativas privadas, quieren ir mucho más allá de las matemáticas elementales, saber leer, escribir, religión y cuestión de ser hacendosa en la casa. ¿Cómo podemos aprender una cantidad de cosas? E incluso hay una pregunta que empiezan a aparecer constantes en muchos de estos colegios. ¿Cómo va alguien a disfrutar la lectura si ni siquiera sabe qué está leyendo? En otras palabras, usted empieza a leer un texto que dice en un lugar de la Mancha, y yo ni siquiera sé qué es un lugar de la Mancha, pienso que es una mancha en una sábana. Entonces usted tiene que empezar a entender geografía. Si no puede entender la geografía, ¿cómo va a disfrutar, por ejemplo, el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne o la vuelta al mundo en 80 días? Si usted ni siquiera entiende cómo funciona el mundo, cómo es el planeta. ¿Cómo va a entender algo si usted lo pone a leer un texto y usted lo está disfrutando y está leyendo la Ilíada, pero no entiende absolutamente nada de la Ilíada? Porque nunca ha aprendido nada de griegos, nunca ha sabido qué pasaba con ellos, nunca ha sabido nada de la mitología griega. Entonces, ¿qué van a empezar a decir? Usted tiene que saber un poco de geografía y tiene que saber también un poco de historia. Pero además de eso, usted tiene que empezar a aprender de otro tipo de cosas. Y en ese otro tipo de cosas, un colegio como este empieza a pensar en filosofía. Dentro de esas circunstancias, ¿son las niñas pequeñas las que van a hacer? No, pero si las niñas pequeñas no reciben una instrucción, nunca podrán hacerlo. Y la filosofía entendida como el amor a la sabiduría, una forma de preparar a las mujeres para que pudieran participar en lo económico, en lo político y en lo social de una manera muchísima más efectiva. Sin embargo, se van a encontrar con una resistencia, y una resistencia bastante grande. Miren, sobre la educación escolar en la historia se han hecho muy pocas referencias. Casi siempre lo que hacen es los pensum, que se estudiaban. Cuántas niñas estudiaban, cuántos niños estudiaban, hasta qué edad estudiaban y ya, nada más. Es muy poca las referencias, a no ser que aparezca una maestra de pronto extraña, que puede ser líder en algunos aspectos, pero del resto no. Lo que encontramos más referencias es para una educación ya avanzada, pero quiero ponerles esta condición. Quiero que piensen en el año de 1936, pues todavía no se ha cumplido un siglo, pero es en la tercera década del siglo XX. En 1936, un presidente llamado Alfonso López Pumarejo decidió que las mujeres deberían recibir una mejor educación. Hace una reforma en la educación, no solamente en la educación escolar, sino en la educación que tenía que ver con la universidad. En la educación escolar, ¿saben lo que dijo Alfonso López Pumarejo?
¿Qué nos ganamos con una cantidad de niñas que saben leer y escribir, que saben geografía, que saben historia, que saben un poco de manualidades? Cuando salen no saben hacer absolutamente nada con lo que saben. Entonces va a empezar a insistir a que las niñas y también los niños empiecen a recibir una educación que les dé un oficio. Este presidente dice, hay que retomar el concepto medieval, quien tiene un oficio tiene un beneficio. Entonces empecemos a pensar. En la Primera Guerra Mundial, muchos hombres que tuvieron que ir a la guerra no pudieron seguir ocupando los puestos que ocupaban y muchas mujeres van a reemplazarlos en sus puestos. Y uno de esos puestos que va a ser de los más sorprendentes es que nunca había antes secretarias. Se tenían secretarios. ¿Cómo se va a trabajar una mujer? Va a trabajar con un hombre. Y en un espacio cerrado quedan la otra los dos y la mujer queda condenada para siempre. Entonces, la mujer no. Cuando los que son secretarios son reclutados para la Primera Guerra Mundial, resulta que estas personas siguen necesitando secretarios. ¿Qué quedan? Mujeres que saben leer y escribir, mujeres que saben escribir en esas horrendas, como las llamaban, horrendas máquinas de escribir, pero que saben hacer. Va a tocar que se hagan ellas eso. Esa es su contribución a la guerra. Contribución a la guerra. Terminada la Primera Guerra, la mayoría de los hombres que tenían mujeres secretarias dijeron, prefiero a las mujeres. ¿Por qué? Porque suelen ser más sistemáticas, ordenadas, cuadriculadas para algunas cosas, suelen tener una letra mucho más legible, suelen tener una mente pensada en compartimentos. Eso es cultural y prejuicio, pero sí hay una tendencia que es biológica, de que nosotras las mujeres siempre tenemos la tendencia a pensar. ¿Cuántas de ustedes están pensando lo que van a hacer el fin de semana? Inclusive, miren las manos levantadas. ¿Cuántas han estado pensando lo que se van a poner el sábado? ¿Ya están pensando en qué ropa se van a poner o no? Si usted le preguntara a los hombres, ¿cuántos de ustedes están pensando qué van a hacer el sábado? Todos me levantan la mano. Si yo les preguntara qué, pues nada, estudiar no estoy en el colegio. Pues, ¿pero qué? En cambio usted le pregunta a la mujer y tiene actividades. Y esto va a ser por la mañana, esto va a ser por la tarde, va a salir con tal, va a hacer tal cosa. Pregúntele qué se va a poner. No va a poner esto, va a poner aquello, porque va a salir con aquello y esta ropa ya me la dieron. Las mujeres recordamos qué ropa ya nos vieron, qué zapatos, si me lo va a estrenar. Incluso estoy pensando en los, no sé, en los accesorios, anillos, pulseras, el prendedor. Es posible que el viernes cambie de opinión, pero de todas maneras ya lo está pensando. Una secretaria que piense así es excelente, no para que se vista, sino porque esté pensando, mi jefe tiene una reunión la semana entrante, para esa reunión va a necesitar este informe. Antes de que me lo pida, hagámoslo, porque él me lo va a pedir a última hora, seguro. Entonces ya está pensando lo que necesita, porque nosotros pensamos en función de eso. Porque nuestra mente es una mente bastante extraña que calcula todo a futuro y siempre estamos pensando lo que podemos o no podemos hacer, qué podemos y no podemos decir. Dentro de esas condiciones, ser secretaria es una de las funciones que va a aparecer como uno de los trabajos por fuera de la casa de las mujeres que va a ser aceptado. ¿Qué va a decir Alfonso López Pumarejo? Estas niñas, con el entrenamiento que se les da en el colegio, no pueden ser secretarias. Les van a empezar a aparecer en colegios de secretariado y en muchos colegios se les va a empezar a enseñar. Entre ellos, en la enseñanza, se les va a empezar a enseñar cosas como taquigrafía. O sea, aprender a tomar notas con signos raros para usted ser capaz de copiar rápidamente. Mecanografía, aprender a escribir. Entonces ustedes van a ver a una cantidad de personas, a mí me encantaría, lástima que eso cambie en la educación, pero me hubiera encantado. Todos los que saben mecanografía son espectaculares, sobre todo ahora en la época de los computadores. Yo soy de las que tengo que mirar las teclas. Bueno, no utilizo un solo dedo, utilizo varios, pero tengo que mirar dónde están las teclas. Algunas sí me acuerdo. Pero entonces uno va escribiendo y cuando levanta la mirada ha escrito unos horrores. No marcó espacios, puso doble letra, o incluso hundió una letra que no era y la pantalla se le fue para otro lado y se le fue en blanco. En cambio, la gente que sabe mecanografía mira la pantalla, entonces claro, corrige los errores y lo va haciendo. Eso es una práctica que va a ser importante. En el colegio de ustedes, donde ustedes están en este momento, se les enseñó taquigrafía y mecanografía, preparándolas para ser secretarias. De los pocos colegios, otros consideraron que eso no era digno de mujeres, y menos si era un colegio de carácter privado. En los colegios públicos consideraron que para qué enseñarles eso. Mejor enseñémosles a ser tejedoras para que trabajen en una textilera, o mejor enseñémosles a trabajar con las cocinas para que trabajen en una fábrica de galletas o de gaseosas, que es lo que van a hacer, obreras, pero nunca para que sean secretarias. Eso no es importante. A estas secretarias se les va a empezar a decir, usted tendrá la oportunidad de que si pasa algo y usted se tiene que encargar de su hijo, de su familia, usted puede ser responsable porque tiene dónde hacerlo.
Sin embargo, hay 3 sospechas que las van a mantener durante los primeros 40 años del siglo XX. Primera sospecha: la mujer que se mete a hacer este tipo de estudios, miren, estudios que son taquigrafía y mecanografía. La sospecha es que se vuelven marimachos. O sea, van perdiendo su femineidad. Esa es una. La segunda: las mujeres que piensan en trabajar y sostener a su familia, no es que sean responsables, sino que es que son demasiado independientes, y hay que sospechar de las mujeres demasiado independientes. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué quieran hacer? Y la tercera cosa es que una mujer que quiera trabajar afuera no tiene honra. Se puede sospechar de su honra, quién sabe qué tipo de mujer sea. Recomendación: nunca se meta con una mujer de este tipo. Además, porque una mujer educada es altamente peligrosa y muy complicada, entonces no se debe hacer. Alfonso López Pumarejo insistió bastante y afortunadamente muchos colegios aceptaron. Los oficiales eran obligación, pero colegios privados algunos se resistieron. Colegios como el de la Enseñanza, Compañía de María, aceptará y considerará que esa es su función, de educar mujeres de futuro, porque van a empezar a pensar no solamente las del presente, sino las del futuro. Pero miren, era muy frecuente que pasara también lo siguiente. Alfonso López Pumarejo dijo que era muy triste que las mujeres no pudieran acceder a la universidad. Realmente las mujeres sí podían acceder a la universidad, pero estudiaban en universidades privadas casi siempre, y las mujeres de la clase alta, de la élite, podían estudiar filosofía. ¿Saben cómo presentaban la filosofía? Para que estas mujeres, cuando estén en un almuerzo, o en una comida, o en una fiesta, puedan hablar de algo interesante, para que puedan entender el periódico cuando lo leen, y para que no parezcan muy brutas. O sea, es para lo único que iba a servir. Alfonso López Pumarejo dice: si una mujer solamente puede prepararse para ser normalista, o sea, para ser la señorita, la maestra, o solamente puede estudiar filosofía, pero estudia filosofía para que sea como un adorno, para que le quede muy bien cuando habla, no va a servir. Alfonso López Pumarejo dice: es necesario que las mujeres entren a estudiar en la universidad. Como él no podía decir eso de las universidades privadas, lo ordenan para las universidades públicas. O sea, las universidades públicas por obligación van a empezar a admitir a las mujeres a estudiar carreras. La universidad pública por excelencia es la Universidad Nacional. Yo estudié allá y la quiero mucho, pero leer esos textos uno se ríe y al mismo tiempo le da tristeza y a veces un poquitico de molestia. Porque la Universidad Nacional le dijo al presidente que eso no era posible. Las mujeres no pueden estudiar en la universidad. Primera razón, biológica. Las mujeres tienen el cerebro más chiquito y cuando estudian mucho les dan fiebres cerebrales y se mueren. Para que lo vayan viendo, si van a estudiar en la universidad, de pronto le da una fiebre cerebral. Es correcto que el cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres, tiene menos centímetros cúbicos, pero eso no quiere decir que pensemos más o menos. Afortunadamente, o no sé si afortunadamente, pero por lo que va a pasar, el presidente tenía a alguien en su familia que sufría el síndrome de Down, y por lo general las personas que sufren del síndrome de Down, además de tener unos retardos mentales, a veces no son muy fuertes, a veces sí, tienen la cabeza, suelen tener en los rasgos, la cabeza suele ser muy grande. Alfonso López Pumarejo dice: no por tener la cabeza más grande se piensa mejor. Las mujeres estudian y van a estudiar en la universidad. La Universidad Nacional, su consejo directivo, sacó otra excusa para que las mujeres no estudiaran. Esta excusa era de carácter sociológico y antropológico. Dijo que las mujeres estábamos diseñadas para ser amas de casa. Las mujeres estábamos, por lo social y lo antropológico, diseñadas para cocinar, lavar, trapear, barrer y planchar, y criar los hijos. Que los hombres, por la tradición social y antropológica, estaban diseñados para trabajar y mantener a la familia, y trabajar por fuera de la casa. Conclusión: si usted le da a una mujer un espacio en la universidad, es un espacio perdido. ¿Por qué? Porque ella nunca va a hacer ese trabajo. Porque como ella se va a casar, cuando se case se va a dedicar a barrer, trapear, cocinar, lavar. Entonces, dentro de esas circunstancias, ella nunca va a utilizar los conocimientos que adquirió. Entonces, eso es un desperdicio. Además, ese puesto que está ocupando esa mujer no lo va a poder ocupar un hombre.
y el hombre que tiene que sostener a la familia no va a tener la educación necesaria, entonces no va a poder sostener bien a la familia. Entonces, conclusión, como las mujeres social y antropológicamente están diseñadas para ser amas de casa, no entran a la universidad porque le quitan los puestos a los hombres. El presidente dijo que había muchas mujeres que eran cabezas de familia y que como cabezas de familia, estas mujeres, naturalmente, muchas veces por no estar preparadas, no podían sacar adelante a sus hijos. Muchas de ellas eran viudas, otras, muchas habían sido abandonadas por sus esposos y tenían familias bastante grandes. ¿Cómo hacerlo si no tengo con quién? No tengo con qué manera de enfrentarme al mundo. ¿Qué va a decir Alfonso López Pumarejo? Pues estudian en la universidad. Pues bien, la Universidad Nacional de Colombia sacó el mejor y la más maravillosa excusa del mundo entero para que las mujeres no estudiaran. Es la excusa más tonta que hay y sorprendentemente es la que más huella dejó en nuestra sociedad y en la sociedad, especialmente en el campo de las mujeres. La Universidad Nacional dijo que las mujeres no podían estudiar en la universidad por una condición arquitectónica. No pueden estudiar en la universidad porque no hay baños para mujeres. Es tonta, ¿cierto? Pues bien, el presidente dijo, no hay problema, se diseñan baños para mujeres. Desbaratadas todas las excusas, se abren las facultades para que las mujeres estudien. Las primeras 6 mujeres que entran a la Universidad Nacional en Colombia a estudiar escogen Derecho. No se meten a otra carrera, Derecho. Cuando llegaron estas 6 mujeres, toda la universidad las estaba esperando. Todos los estudiantes, los profesores, los empleados estaban afuera esperándolas, unos para aplaudir, otros para reírse, silbar, chiflar. Cuando ellas llegaron a la universidad, el rector las hizo ir a su oficina para firmar una especie de anexo a la matrícula. El anexo a la matrícula estipulaba lo siguiente, y así lo pueden consultar. El anexo estipulaba lo siguiente: tienen que ir las 6 a clase. Si falta una sola, las otras 5 no pueden entrar a clase. Tienen que ir las 6. Las 6 deben estar siempre con el sombrero y con los guantes puestos, porque todos sabemos que una mujer con el cabello expuesto y las manos expuestas hace que el hombre cometa muchas locuras y se desborda y de pronto hace algo malo. Les deben tener cubierto el cabello para no seducir a los hombres y llevarlos por el camino del mal, y lo mismo las manos enguantadas siempre. Que se van a ensuciar con tinta, de malas, se ensucian con tinta pero no se quitan los guantes. Tercero, no pueden preguntar en clase. Sabemos que dice el texto, sabemos que no van a entender casi nada, pero si preguntan cada vez que no entiendan algo, van a retrasar la clase y no va a avanzar. Entonces, no pueden preguntar en clase. Si van a hacer preguntas, las hacen al final, pero donde todo el mundo los ve. O sea, las 6 mujeres con el profesor, en un lugar público y visible. ¿Para qué? Porque simple y sencillamente, si usted se reúne con el profesor, pone en peligro su honra y la del profesor. Entonces, en un lugar visible, van a hacerle las preguntas al profesor. Queda totalmente prohibido, completamente prohibido, ir solas a los siguientes lugares. La biblioteca, tienen que ir con las 5 compañeras, pues una va a ir a la biblioteca, las otras 5 tienen que ir con ella. La biblioteca, el comedor, o la cafetería como la llamamos hoy, salón de clase, tienen que ir todas juntas. Categóricamente prohibido y causal de expulsión si van solas al baño. La excusa más idiota creó una condición que hasta el día de hoy, siglo XXI, las mujeres no solemos ir al baño solas. Yo no sé si se han dado cuenta que en el colegio, pero pasa en la universidad donde yo trabajo y cuando yo trabajaba. Uno está, digamos, en la cafetería conversando, de pronto tiene ganas de ir al baño y uno mira a las compañeras, ¡hey, vamos por el baño! Ya va. Una vez se llega al baño y piensa que, pues, que no hay ningún espacio vacío, hay una convención, un mitin o algo así, porque eso es un gentío en el baño, ¿no? Gente arreglándose al espejo, hay cubículos abiertos. ¿Por qué no siempre va al baño? Miren, yo alguna vez dije esto en clase, que un extranjero podría pensar que en estas ciudades, y en nuestras ciudades colombianas, debe haber una cantidad de depravados sexuales.
Porque al lado de los baños de los centros comerciales siempre hay una cantidad de hombres. Y suelen haber hombres con paquetes y bolsos de mujeres. Sencillo. Miren, si yo estoy en un centro comercial comiéndome una hamburguesa con mi esposo y se me ensucian las manos y yo tengo que ir al baño a lavarme la salsa, la mostaza, cualquier cosa, entonces yo le digo, ay, tengo que ir al baño. Si mi esposo no se para, casi que inmediatamente, pienso que algo está funcionando mal en mi matrimonio. Yo siempre espero que él se pare y me acompañe al baño, como si yo me perdiera, no sé, alguien me atracara, me secuestrara. Y siempre me acompaña al baño y me espera afuera del baño. Y así queda ahí dando vueltas. Pues yo he visto mamás que van con hijos y la mamá le entrega el bolso, las cosas al hijo y el hijo se queda en la puerta del baño esperando a que la mamá salga. Usted está con su novio, con su amigo, con su hermano, la acompañan al baño. Miren, cuando sean un poco mayores y salgan de rumba, como dicen mis estudiantes en la universidad, te resulta que usted está con su novio y el amigo de su novio va con su nueva novia. Llevan 10 minutos de conocerse, están ahí en una mesa conversando, haciendo pues apenas conociéndose y de pronto la una le mira a la otra y le dice, vamos al baño, y arrancan las dos para el baño. Imagínense esta situación, que usted está en un lugar, en un centro comercial, no sé, donde estén ustedes, y están con unos amigos y un amigo le dice al otro amigo, hey, ¿vamos para el baño? Esas risas solamente pueden significar una cosa, es que a todos nos parecería muy extraño, uno que dice, ¿qué irán a hacer? ¿O no? Pero si tú vas con 3 o 4 amigas al baño, eso no hay problema. Pero un hombre le va a decir a otro, acompáñame al baño. Alguna vez en clase, estaba diciendo exactamente esto que les estoy diciendo a ustedes, tenía un suizo. Y yo a veces olvido quién tengo en clase y hablo muchas bobadas y estaba hablando, poniéndoles un ejemplo de algo, y les puse este ejemplo. Y el suizo, llamado Marcel, me levantó la mano y en un español un poco chapurreado, estaba aprendiendo español, entonces se mete en algunas clases para ir perfeccionando. En un español un poco chapurreado, llegué y dice, tiene toda la razón, profesora, yo ya lo había pensado y me parecía tan extraño, ¿por qué tantos hombres al pie de las puertas de los baños de las mujeres? Y llegué alguna vez a pararme ahí pensando que es que por ahí salían las chicas más bonitas. O sea, no estaba acompañando a nadie, sino que pensó que eso era una práctica para ver chicas bonitas. Miren, más allá del comportamiento social, de que vamos juntas al baño, tenemos un problema que es médico. Y es que consideramos el baño altamente peligroso, en cierta forma. Entonces, nos vamos por carretera a la costa, en un viaje que puede durar 9, 10, a veces 11 horas, y usted tiene calor, usted se toma una gaseosa, se toma un jugo, toma agua, porque tiene sed, porque tiene calor. Y cuando desea ir al baño y se paran en un lugar público, usted va hasta la puerta del baño y lo mira, y si huele un poquito mal, está mojado, se ve como estrechito, los baldosines quebrados. Yo ahí no. Y se devuelve para acá. Y es capaz de esperarse 11 o 12 horas. La mayoría de las mujeres solemos tener cierto tipo de infecciones de carácter urinario por hacer esas cosas, porque no entramos en cualquier baño, porque es que ese baño no, ese baño es maluco, o porque yo prefiero ir a la casa. Con otro problema, el estreñimiento. ¿Por qué? No acostumbramos a nuestro estómago que se mueva, porque no estoy en la casa. Hay gente que pasa vacaciones por fuera y durante los 4 o 5 días que está de vacaciones, ya no voy al baño sino en mi casa. Y eso tiene que ver con los procesos de educación, eso ya empieza a afectarnos la salud. Y miren, era una excusa. Y sin embargo parecía una excusa bastante determinante. Ahora, estas 6 mujeres que entraron a estudiar Derecho en la Universidad Nacional, ¿qué pasó con ellas? Las 6 se graduaron. Miren, yo no sé si ustedes lo sepan, pero si están pensando en un futuro, estar en la universidad, a lo mejor se lleven una pequeña sorpresa. Y es que están acostumbradas a estar en mujeres. Y empiecen a pensar en la universidad como, hey, la oportunidad de estar ya con muchachos, chicos, ya mixtos, no sé qué. Y entran a un salón de clase de primer semestre y allá 25 mujeres y un hombre. No es la carrera que escogió, es que usted está estudiando comunicación social, está estudiando trabajo social, no sé. Pero resulta que usted escogió fue ingeniería. Y usted entra al salón
un hombre y 24 mujeres. ¿Y aquí qué pasó? ¿Por qué nos pusieron a todas juntas? En este momento la proporción en las universidades públicas y privadas es 70 mujeres por 30 hombres. Con la particularidad, de las 70 mujeres, convirtámoslas en el 100%. De esas 70 mujeres, 82 van a terminar la carrera. De los 30 hombres que hay, que es el promedio, pues en algunas son 35, depende, eso sí varía de acuerdo a las carreras también, pues sí, la presencia de hombres y todo eso, pero de todas maneras es muy bajita la presencia. De esos 30 hombres, convertámoslos en 100. Desde 100 hombres que entran a la universidad, solamente terminarán sus estudios el 38.7%. Son datos del Ministerio de Educación. En otras palabras, hay más constancia, más disciplina con las mujeres. ¿Qué pasó para que desde el mundo en que nos dijeron que no podíamos entrar hasta el mundo donde casi los espacios universitarios se van convirtiendo en los espacios de las mujeres? Muchos hombres no quieren estudiar porque prefieren hacer negocios, o quiero hacer otro tipo de actividad, me gustan más otro tipo de cosas, y hay variación de ideas y de cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Los cambios aparecieron en colegios como los de ustedes, en colegios privados, pero también en colegios públicos, donde empezaron a ser cada vez más conscientes de la necesidad de educar a las mujeres, y un pensamiento de educar a las mujeres en función de futuro. En otras palabras, ¿es importante enseñarle a una mujer sentarse correctamente? Sí, durante muchísimo tiempo lo va a hacer. Si ustedes hablan con mi mamá, que es una mujer de 80 años, mi mamá dirá que es que ya a la gente no le enseñan modales, que es que los niños de hoy no le enseñan modales. Claro, porque es que mi mamá es de la época, estudió también en un colegio de religiosas, donde le decían cómo se debía sentar, cómo se debía saludar y todo eso. Yo soy de otra generación, sin embargo a mí también en un colegio de religiosas también me dijeron cómo me debía sentar, cómo me debía comportar, cuáles eran mis modales, a ustedes también. E inclusive, si me las encuentro dentro de un tiempito, de pronto en algún salón de una universidad, y usted entra al salón de la universidad, donde yo estoy parada en la puerta esperando que lleguen los estudiantes, y la persona que entra derecho, sin mirar ni saludar, por lo general, en vez de echarle cantaleta, como podría ocurrir, lo que le voy a decir es, buenos días. Y eso es una manera también de decir que es que los modales siguen enseñando. Tal vez que no apoyan la espalda, en el respaldar eso, ni siquiera yo sería capaz de hacerlo, eso es muy pesado y muy difícil de hacerlo, porque uno siempre necesita recostarse. ¿Por qué? Porque es una costumbre. ¿Se van a perder los modales? No. ¿Se va a perder las clases de religión? Tampoco. Se va a perder las clases de costura. A mí me daban clases de costura, y me acuerdo a final de año, el examen final era entregar el techado, eso parecía un trapo de cocina, de lo mugroso que era, así horroroso. Y me acuerdo, hasta el día de hoy, que me daban clases de malla, con 2 agujas, y eso se me salían los puntos por un lado y esa carrera se iba hasta el fondo. Y decía yo, ¿para qué es esto? Miren, me siento tan satisfecha a la edad que tengo, a veces descuestando a la gente, mostrándole que yo sé hacer malla, o que sé hacer crochet. No solamente eso, ¿saben lo que descubrí? Mientras más ágil seas con la mano, más se desarrolla el lóbulo frontal. Y a mayor desarrollo del lóbulo frontal de tu cerebro, tienes mayores habilidades cognitivas, tienes mayor habilidad para hablar, mayor vocabulario, mejor dicción, y no solamente eso, también tienes la capacidad de hacer movimientos bastante sutiles, pequeños, controlados. Y eso nos permite una agilidad de la mano con una agilidad de la cabeza, lo que nos permite establecer relaciones. En otras palabras, no sé si ustedes sepan, pero los estudiantes de medicina de los posgrados de neurología, microcardiología y todo lo que sean operaciones pequeñas, reciben entre su entrenamiento una clase de costura. Y usted va a ver a una cantidad de médicos haciendo malla y crochet, porque eso les afina la mano. A oftalmólogos que tienen que trabajar con retina, que le cuentan a uno que trabajan bordando, haciendo punto de cruz, porque si yo soy capaz en un dechado de hacer punto de cruz, soy muy bueno haciendo con un láser una incisión que tiene que tener casi que el tamaño de una pequeña puntada de punto de cruz. Desde esas circunstancias no se podría despreciar, se lo sigue enseñando, pero se empiezan a enseñar para mujeres que deben vivir para un futuro cambiante. ¿Qué les van a enseñar?
Pregunta para una mujer de la década de los años 50 o 60 que les van a enseñar. Esperen un momentito cuando tomen algo de agua. Ustedes pues me acabo de echar el agua a la carrera. ¿Qué le enseñarían a una mujer de los años 50? Ustedes dirán, ella sabe. No, yo soy de la década de los 60, o sea que todavía no he llegado ahí. ¿Qué le enseñan a una mujer de los años 50? Primera cosa, lo mismo que les enseñaban a finales del siglo XIX. La única diferencia es que le van a empezar a enseñar una cosa que ustedes la dan por hecha. ¿Cuál es la cosa que le dan por hecha? Para usted ser una mujer del futuro, tiene que empezar por conocer el país. Que no solamente le van a enseñar geografía de Europa, sino que le van a empezar a enseñar geografía de Colombia. Le van a empezar a enseñar historia. Pero además de eso, por fin van a empezar a decir, hey, ¿y de ciencias? Estaban estudiando las ciencias. Biología. Hay un problema, y es que muchas veces algunas familias se opusieron que a las niñas se les enseñara biología. Porque es que si se les enseñaba biología, terminaban comprendiendo cómo nacían los niños. Entonces era mejor que no se les enseñara eso. En cambio, en otros colegios van a empezar a pensar, una mujer también tiene que estar preparada para tener hijos y para saber en qué consiste esto y cómo funciona. Entonces, van a introducir enseñanzas de biología, y no solamente biología, sino que se va a empezar a hablar también de algo que se llamó higiene y salud. Tiempo después lo llamaron comportamiento y salud, y lo van a llamar de una gran cantidad de cosas, donde a la gente le van a empezar, especialmente a las mujeres, con algo que era muy particular. Y en colegios como el de la Compañía de María van a insistir en eso. Una mujer debe conocer el mundo, pero se debe conocer ella misma. Les debe empezar a conocer las relaciones de los seres humanos entre sí. Debe aprender a conocer sus reacciones, su manera de interactuar con el entorno, pero se debe conocer a sí misma también como cuerpo. Y empieza a hablarse cada vez más de que la mujer tiene que ser dueña de su cuerpo. Son colegios de avanzada que apenas lo están haciendo. Hoy lo damos por sentado. Dentro de esas circunstancias se empieza a decir, el cuerpo le pertenece a la mujer y la mujer debe cuidarlo. No solamente debe cuidarlo, sino que debe saber cómo funciona. Sin embargo, eso es demasiado revolucionario. ¿Por qué es revolucionario? Pues porque simple y sencillamente se los quiero plantear de esta manera. En el año de 1967 entra la primera mujer a estudiar medicina en Harvard. No solamente eso, apenas en 1971 se introdujo la idea de que era necesario que existiera una especialización que se llamara gineco-obstetricia, o sea, una práctica médica pensada en las mujeres. ¿Qué estaba cambiando? Estaba cambiando la percepción de las mujeres y la comprensión de que las mujeres iban más allá de ser un complemento, iban más allá de estar en el mundo de lo privado, que tenían que ser entrenadas para el mundo de lo público. No solamente eso, a medida que se aumentan los medios de comunicación, y eso que no era como en esta época, se empieza a pensar que las mujeres deben ser las directoras de su vida y deben ser responsables de ellas. Y vamos a encontrar cosas como estas. Miren, el Colegio de la Enseñanza de Medellín nace en el año de 1899. En ese mismo año nació mi abuela. Cuando yo era una adolescente, en 1972, yo nací en el 60, en el 72 tenía 12 años, mi abuela me enseñó algo y era de la misma edad que tenía el colegio. Me dijo que la verdadera independencia empezaba por el bolsillo. A mí eso me sonó tan raro y tan extraño, que ella me dijo, cuando uno es capaz de sostenerse a sí mismo, no solamente en lo económico, es capaz de sostenerse en lo afectivo, es capaz de sostenerse en lo intelectual, es capaz de sostenerse en todos los aspectos. La mejor cosa que puede hacer una mujer es prepararse para ser independiente, no depender de alguien más. Se supone que mi abuela era altamente revolucionaria, nació en 1899. Cuando mi abuela se casó de 23 años y consideraban que ya se había quedado para vestir santos, de solterona beata. Sin embargo, cuando se casó hizo un excelente matrimonio, porque se casó con un hombre con muchísimo dinero, y por eso se consideró que era un excelente matrimonio, porque además de casarse con un hombre que ya era mayor, era un hombre con muchísimo dinero, y que además no le importó que mi abuela fuera, además de vieja, de 22 años, solterona beata, que fuera fea.
en mi familia hay una generación fea, una generación bonita. La generación de mi abuela y la mía son de las feas. La generación de mi madre son preciosos y de mis sobrinos. Cuando mi abuela se casó, estuvo todas las rumbas posibles para una familia con dinero y con todo el deseo de escandalizar a la gente y mostrar que se tenía muchísimo dinero. 9 años después, mi abuela era viuda y tenía 7 hijos. Y mi abuelo se había jugado toda su riqueza jugando tute. En una noche se jugaba una finca de café. Cuando mi abuela se queda viuda, y se queda viuda con 7 hijos, mi abuela lo único que sabía hacer era 3 cosas. Hablar como una condenada, porque hablaba hasta por los codos, según toda la familia, pero hablaba bastante bien. La segunda cosa que sabía hacer era leer libros, que incluso estaban prohibidos, porque ella decía que el sacerdote la dejaba leer los libros del índice eclesiástico y era el que se los prestaba, porque mi abuela aseguraba que leyéndole esos libros a mi abuelo no se iba a jugar cartas. Y la otra cosa que sabía hacer mi abuela, cuidar matas. Ya. Lo demás no se considera conocimiento. Cocinaba delicioso, mantenía su casa preciosa, pero ¿cómo iba a trabajar ella y a mantener ella a la familia? Sencillo. La respuesta de sus hermanos fue: repartan los hijos, o sea, distribúyanlos en las distintas casas. Y entonces así los hermanos se van a encargar de criarlos. Mi abuela, mi madre no tenía sino 2 años, mi abuela dijo que eran de ella y eran su responsabilidad. Mi abuela se puso a trabajar. Trabajó como obrera en una fábrica de galletas. Y las historias que cuenta de mi abuela de esa fábrica de galletas, dice, fue donde más aprendí. Pero lo que más aprendí yo es que una mujer tiene que estudiar. Si yo hubiera estudiado en su época de ella, tal vez lo más probable es que no hubiera tenido ocasión de poder tener un oficio. Sin embargo, siempre insistiría en eso. Mi abuela va a pensar en eso, pero no era la única. Muchas mujeres de los años 50 y 60 van a empezar a pensar en que sus hijas no se enfrenten a sus mismas situaciones. Situaciones que pueden variar en muchos casos. Y en ocasiones no son las de ellas, sino las de alguien más que de él. Entonces las mujeres empiezan a pensar, no quiero que mi hija viva como tal que le pasó tal cosa, como alguien que se quedó viuda y no pudo hacerlo, como alguien que fue abandonada por su marido, como alguien que tuvo un revés de fortuna y ni siquiera pudo ayudar a su familia a trabajar, como alguien que tuvo que entregarse casi que a un trabajo bastante barato, mal remunerado, y van a empezar a presionar. Pero la pregunta es, ¿todas podrán ir a la universidad? No. Que se empieza a decir, es correcto, enséñenos modales, enséñenos a sentar, enséñenos a saludar, a pedir por favor, a decir gracias. Enséñenos caligrafía, a tener una letra bonita, a bordar, pero enséñenos para qué sirve todo eso. Desde esas circunstancias, denos herramientas para poder movernos en un mundo que está cambiando. Y dentro de esas circunstancias, en los años 60, las mujeres se van a empezar a preocupar por sus hijas, y estas hijas que van a empezar a ser educadas, van a empezar a pensar que mis hijas tengan la oportunidad de conocer, que tengan la oportunidad de crecer y de educarse. Y dentro de esas circunstancias, llegamos a una situación donde vamos a tener a una cantidad de mujeres que estamos convencidas que es mejor estudiar. O sea, a lo mejor uno diga, ay, qué pereza. Yo de confesarlo, no me voy a pasar así, pues de que yo era la estudiante número 1. Hasta el día de hoy sigo pensando lo mismo. Para mí madrugar es un dolor y una tristeza. Yo siempre considero que incluso clase de 8 de la mañana a la universidad es un madrugón. Pero es porque dicen que yo tengo una cosa que se llama una especie de biorritmo o un estilo de vida de búho. No me funciona mucho por la noche. Y yo suelo leer hasta las 2, 3 de la mañana. Porque no me da sueño. Y claro, si uno se acuesta a las 3 de la mañana y tiene clase a las 8 y vienen a se tiene que uno levantarse, además de uno es como medio dormido. Pues siempre he pensado eso. Pero hay otras personas que tienen un biorritmo o un tipo que se llama Londra, madrugadoras, y que les funciona. Pero a pesar de que no sea buena para madrugar, o a pesar de que sea muy buena para madrugar, nos vamos a empezar a encontrar con una cantidad de mujeres que van a empezar a pensar, yo tengo que hacer otra cosa. Piensen en ustedes. ¿Cuántas de las que están aquí sentadas, desde sexto, desde las más pequeñitas hasta las mayores, han tomado la siguiente decisión? No quiero aprender nada de tecnología. No me interesan las tabletas, no me interesan los computadores, no me interesan los teléfonos. ¿Hay alguna que diga eso? Puede haberlo. Sería extraño, pero lo puede haber alguien que diría, yo no quiero. ¿Hay algún
problema en eso? Realmente no. ¿Por qué no? Porque si yo pregunto, si no te interesa nada la tecnología, ¿qué te interesa? A mí me interesa la música. Yo quiero hacer música. A mí me gusta escuchar la música. O yo quiero leer y yo quiero escribir. Yo quiero dibujar, yo quiero pintar. ¿Por qué no? Miren lo que estoy haciendo. Porque es obvio que hoy es el mundo de la tecnología. ¿A todos les tiene que gustar la tecnología? No. Decir yo quiero y hacer otra cosa es una opción de las mujeres que apenas empieza a diseñar desde la década de los años 70. En otras palabras, a mí personalmente me gusta la tecnología y sobre todo porque me gusta mucho leer. Les aseguro que las personas que aquí estén diciendo no me gusta tal cosa, no me gusta tal otra, es posible que cambien mucho. Se los voy a decir por esto. Me encanta leer. Desde muy pequeñita leo muchísimo. ¿Y saben qué dije siempre? Yo nunca voy a leer un libro digital. No hay como el libro, la tinta, la portada, tenerlo en la mano. Hoy mantengo en mi bolso tabletas. En este momento en el bolso que tengo ahí, tengo una tableta pequeña de 7 pulgadas, fácil de cargar, no muy pesada, que tiene 15.613 novelas y 2.300 libros académicos. Así si vengo en un taxi, si tengo que ir al médico y tengo que esperar, saco mi tableta y tengo toda mi biblioteca digital metida ahí. Cuando dije que jamás de los jamases, cuando uno ama la lectura y descubre que usted puede bajar libros que no han llegado al mercado, que tal vez no lleguen al mercado, usted empieza a renunciar a la idea. Cuando usted dice que no le gusta la tecnología, pero le gusta dibujar y descubre que en los nuevos artefactos usted puede dibujar, recortar, hacer collage, montar, mirar, meterse y terminar incluso aprendiendo cómo se hace, empieza a decir, tal vez vale la pena, pero tiene el derecho a decir, no quiero, no me gusta, no me interesa. La pregunta es, ¿qué pasaría con una niña de principios del siglo XX cuando hubiera dicho, no quiero, no me gusta aprender cosas de economía doméstica? Yo quiero ser científica. Está loca. Le hubieran dicho, tiene que aprender y tiene que aprender a coser, a pegar botones y a hacer ruedos. Hoy te dirían, pégale una miradita a la tecnología que de todas maneras es probable que te ayude, pero tampoco te vamos a obligar. ¿Qué más te interesa? Busquemos algo que te interese y que a lo mejor no funcione con la tecnología y lo puedas hacer. Dentro de esas condiciones, la opción de las mujeres con lo largo de este siglo se ganaron 3 cosas, y esas 3 cosas hasta el día de hoy somos las que estamos aquí beneficiarias de ellas, pero ustedes todavía más. La primera de ellas, libertad. La libertad para escoger, la libertad para decir quiero hacer, quiero aprender, quiero soñar con tal cosa. La libertad para poder escoger. La libertad para decir, no me gusta la tecnología y no importa que me miren raro, es que el mundo es tecnológico. Hay gente que no le gusta la tecnología y no la tiene por qué gustar. Tiene el derecho de hacerlo. Cualquiera que esté aquí tiene el derecho de soñar con lo que quiera hacer y lo puede hacer, que es lo mejor y lo más maravilloso. Esto es una carreta, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes lo conocen. A los que no les importa la tecnología, les recomiendo lo siguiente. Métanse en YouTube y en YouTube pongan Holanda tiene talento. Y en Holanda tiene talento, busquen a Amira. Holanda tiene talento del 2013. Es una niña que se presenta diciendo, todo empezó el día de la reina, mi hermano toca el violín y yo quería hacer algo parecido. Y en YouTube oí cantar a unas señoras y yo decidí que quería cantar. Quiero cantar, quiero tener fans, quiero que la gente me reconozca, quiero que la gente sepa quién soy yo. Cuando la presentan al jurado de estos buscatalentos, le preguntan, ¿qué vas a hacer? Dice, cantar una canción común y corriente. ¿Por qué quieres cantar y qué cantas? La niña dice, yo canto ópera. ¿Cuántos años tienes? 9. El conductor del programa le pregunta riéndose que si se tiene que tapar los oídos, que si se va a lastimar con su canción. La niña le dice que cree que no y se ríe. Y una cara de niña espectacularmente hermosa. Se pone en silencio todo el mundo y empieza la música. Y cuando la niña abre la boca y empieza a cantar,
Todas las personas que yo conozco que hemos visto ese video se nos paran los pelitos de punta, se queda uno asombrado y uno dice, eso está bien. Cuando uno le cuenta la historia de Mozart, a uno le parece que Mozart solamente hubo uno. Cuando uno oye cantar a esta niña, los mismos del jurado dicen, parece una reencarnación de una cantante de ópera. Tiene una voz, pone a llorar a la gente, a todo el público. Y mientras está cantando, es como si cambiara su figura, como si se transfigurara. Parece una cantante de ópera cantándole a su padre, porque la canción que ella escoge. Pone todo el mundo fantástico. Ella gana, Holanda tiene talento. La segunda cosa en la semifinal es el Ave María. Y todas las personas se quedan de una sorpresa y se le pregunta a un crítico de ópera, ¿qué opina? Que si es un fraude, que si no sé qué. Dice, no es un fraude, es realmente la niña que canta. Se le nota que le falta técnica. Pero si se trabajara tiene una voz portentosa. Se le pregunta a la niña que con quién aprendió a cantar ópera. Tutoriales de YouTube. ¿Imaginan uno aprendiendo a cantar ópera con tutoriales? Eso es una cosa que se puede hacer hoy por tecnología, no solamente por la tecnología, sino porque tienes la opción de elegir. Segunda cosa que tiene esta época para la educación de las mujeres y que ha cambiado en la historia. A pesar de que todavía haya rezagos, todavía hay la tendencia en algunos pequeños, pero afortunadamente en muy pequeños sectores, para pensar que hay cierto tipo de prácticas educativas que son para mujeres y otras para hombres. O sea, todavía hay algunas personas que dicen, es que las mujeres las deben educar así, que a los hombres los deben educar así. Sabemos que hay elementos que son de condición de nuestro género, de feminidad, pero que nos digan, por ejemplo, en este momento, no, es que las mujeres no estudian ingeniería porque es que las mujeres son brutas para las matemáticas. En mi época, cuando yo era pequeña, sí se decía eso. No, es que las mujeres son buenas como para la carreta, para escribir, para leer, pues para cosas de eso. Mejor dicho, si es mujer, que estudie, no sé, filosofía, literatura, hasta derecho, eso es de carretas. ¿Por ingeniería? Nunca. No, las ingenieras no. No solamente eso, en las universidades existía el prejuicio. La que estudia ingeniería es porque es fea con ganas. Qué pena, jóvenes, pero 3 de las reinas de belleza de Antioquia que han representado el departamento de Antioquia han estudiado ingeniería. Entonces eso es un prejuicio. Incluso se llegó a afirmar que es que la naturaleza es sabia. Si la naturaleza le da belleza, ¿para qué va a ser inteligente? Y si es feo, la única opción que le queda es ser inteligente. Porque es que es una aberración de la naturaleza altamente peligrosa que una mujer sea bonita o bella e inteligente. Eso es muy peligroso. Hoy hay alguna cosa cuando usted vaya a llegar a un lugar y le vayan a decir, no, lo sentimos mucho, esto es solamente para hombres. Solamente conozco 3 prácticas. Una, si alguno de ustedes quiere ser sacerdote de la iglesia, es muy probable que no lo pueda hacer porque no son funcionales a nivel de sacerdotes hombres. La segunda, si usted quiere ser soldado de infantería, pero siendo hombre, no, qué pena, hay mujeres en la infantería, en el ejército, pero como mujer usted no puede cambiar de género y decir que es que quiere ser entrenada como un hombre, nunca será entrenada como un hombre, ni en la fuerza aérea, ni en la fuerza naval, ni en la infantería, ni en comunicaciones, siempre habrá entrenamientos completamente distintos. ¿Por qué? Porque tenemos disposiciones fisiológicas distintas. Y la tercera, digamos, profesión, que yo no sé que hayan aceptado hasta el momento ninguna mujer, es cuando usted escoge ser atleta, y en ciertas prácticas son de prácticas de hombres. En otras palabras, salvo en algunas prácticas deportivas se está permitiendo que aparezcan mestizos, como lo llaman así, o mixtos, pero a mí me suena mejor cuando lo dicen mestizo. O sea, ustedes han visto que las mujeres ya juegan fútbol y lo hacen bastante bien, muchas de ellas, pero están descubriendo que el mejor equipo de fútbol es un equipo de hombres y mujeres, o sea, un equipo mestizo. ¿Por qué? Porque resulta que los hombres tienen perfectamente fuerza, mucha fuerza, tienen mejor puntería que nosotros las mujeres, por condiciones genéticas. Pero si usted quiere que alguien gambetee, que alguien se quede con la pelota y la esconda y la pase con rapidez, una mujer. Conclusión, usted necesita eso. ¿Qué necesita? Necesita, por ejemplo, un 10 en fútbol que sea mujer. Y necesita defensas o laterales que sean varones, porque con fuerza lo hacen. Que cuiden, casi siempre el 10, si se fijan, en el fútbol, a los que les gusta el fútbol suele ser de más pequeña estatura. Entonces, por lo general, están mostrando, en Brasil ya están mostrando, y en Noruega, que equipos mixtos de hombres y mujeres son imbatibles.
Lo más probable es que dentro de un tiempito a ustedes les toque ya en edad adulta mundiales mixtos, no el mundial de mujeres y el mundial de hombres, sino mixtos. Hasta el momento que yo sepa, se aceptan en otro tipo de deportes, pero no mixtos. O sea, correr la carrera de los 100 metros con los hombres, no. ¿Por qué? Porque es distinto, la confirmación del cuerpo y las velocidades que se alcanzan. De resto, que yo recuerde en este momento, no hay ninguna exigencia que diga que usted tiene que ser esto o aquello porque no es capaz o no. Esa es la otra opción, la opción que se gana con el proceso de educación a lo largo de este siglo. La opción es que usted no sea condenada porque es mujer, eso no lo puede hacer. No, que sea usted el que decida, no lo quiero hacer, o no lo puedo hacer porque reconozco mis limitaciones, pero soy yo, y no una sociedad que dice, por ejemplo, que mi cerebro es más pequeño y si estudio mucho me van a dar fiebres cerebrales. Y la tercera cosa que se logra con los procesos de educación a lo largo de este siglo es la comprensión, hasta un punto que a veces es discutible, pero es la que yo defiendo. Comprender que ser mujer es una condición particular, especial y privilegiada, pero que no nos hace únicas. ¿Por qué? Porque desde finales del siglo XIX surgieron grupos de feministas radicales que el argumento era arriba las mujeres y abajo los hombres. Hay una escritora chilena, Isabel Allende, que alguna vez en una discusión que se publicó con su hija Paula, le dijo a su hija que tal vez ella no había comprendido el movimiento feminista porque no le había tocado vivir las realidades que a ella, como Isabel Allende, le habían tocado hacer. Su hija Paula le contesta lo siguiente: cuando el mundo siga diciendo que es que hay que defender los derechos de uno más por encima del de los otros, este mundo no puede funcionar. Paula, la hija de Isabel Allende, afirma categóricamente que cuando en un país como en Colombia, que ya emplea es Chile, pero lo voy a poner para Colombia, nuestro gobierno establece que el 33.7% de los puestos públicos deben ser ocupados por mujeres, eso es discriminación. ¿Por qué? Porque no están diciendo que le van a dar el puesto público porque usted sabe, porque usted es capaz, sino porque usted es mujer. La idea es que si usted tiene que defender los derechos de la mujer en detrimento de los derechos de los hombres, en detrimento de los derechos de los niños o de los ancianos, sus derechos, ¿de qué manera están constituidos? Es una cosa que está cambiando, es descubrir que ser mujer da potencialidades y da condiciones y que eso no convierte a la contrapartida, el género masculino, lo convierte en una basura o en algo que hay que eliminar o algo que hay que acabar. En otras palabras, hay una propuesta que parece casi que de carácter oriental, pero es algo que se ha ido aprendiendo en el mundo del siglo XX y en lo que va transcurrido del siglo XXI. El mundo está conformado por un tejido, una trama. De ese tejido, de esa trama, si usted saca algo, casi siempre queda en un agujero. Quiero que piensen en las camisetas que tienen ustedes en este momento puestas, o piensen en las medias que ustedes tienen puestas. Con una aguja de crochet van a ensartar una de las fibras, la van a jalar y después con la mano la van a jalar hasta reventar. Van a volver a estirar la media o su camiseta, está igual. Es tan solo una fibra de muchas fibras que tiene. Se ve el huequito, se ve el lugar donde iba. Es más, hay una fibra que se llama trama y hay otra que se llama urdimbre. La trama y la urdimbre hacen el tejido. Sin la trama y sin la urdimbre no hay tejido. El tejido social es trama y urdimbre, es como un tejido. Dentro de ese tejido, la textura, la forma y el color lo darán hombres y mujeres. ¿Y lo darán de qué manera? Desde la manera que se puedan conocer a sí mismas, sepan conocer el entorno en el que viven y comprendan que el mundo del futuro está determinado en muchas ocasiones por lo que se haga de pasado y de presente. Para terminar, cuando uno dice que es historiador como yo, todas las personas piensan que me dedico a estudiar solamente el pasado. Para comprender el presente, este presente, tengo que saber del pasado. Para comprender y entender lo que pueden ser mis alternativas de futuro, tengo que saber del pasado. Quien no comprende tampoco el presente
ni piensa en las alternativas de futuro, nunca podrá comprender las condiciones del pasado. Una de las cosas en este sentido tiene que ver con la educación. En otras palabras, ustedes son privilegiadas. Yo también lo fui, a mi manera, pero en cada época. ¿Por qué? Porque se nos dio la oportunidad de ser parte de esa trama y de esa urdimbre. De una trama y una urdimbre donde uno puede tomar las decisiones, puede reclamar no ser marginada por condición de su género y puede de una u otra manera considerar que hace parte de una sociedad compleja y diversa donde se puede seguir construyendo. En otras palabras, básicamente es el mundo de ustedes, es el mundo del futuro, pero depende de una cosa: educación. Ahora, ¿la educación es solamente aquí en el colegio, en las aulas? ¿Ustedes solamente quieren conocimientos aquí? ¿Cierto que no? Está la casa. Pero además de la casa hay otro lugar, es el espacio de lo social. El espacio donde estamos hablando del centro comercial, la biblioteca, el cine, cualquier otro tipo de lugares. Los procesos de educación son juntos. Y quiero que piensen esto. Aquí en este auditorio hay muchas estudiantes. El número de estudiantes es mayor que el de personas adultas que son sus maestras, sus profesores. La pregunta es, ¿ellas, las profesoras y yo, somos las únicas que podemos enseñar? Una de las ventajas para uno cuando es profesor es que se pasa aprendiendo todo el tiempo de personas como ustedes, porque ustedes le terminan enseñando a uno muchas cosas. Dentro de esa circunstancia lo que quiero que recuerden siempre es que la educación nunca termina, nunca, hasta que nos morimos. Es un proceso de enseñanza, es un proceso de aprendizaje, es un proceso donde nos educamos. Y la otra cosa que espero que nunca olviden, la educación es un proceso social de colectivos humanos que nos hacen cada vez más humanos y que nos hace, además de cada vez más humanos, cada vez más perceptivos de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. En otras palabras, termino con esto: la verdadera independencia de mi abuela, que decía que empezaba por el bolsillo, yo se la cambié. Y he pensado siempre, no siempre, desde los últimos años, que la verdadera independencia arranca aquí. Y aquí. La verdadera independencia es el conocimiento, pero el conocimiento sin el corazón no sirve para absolutamente nada. Quiero que se imaginen a cualquiera de ustedes, por cualquier razón, privadas de la libertad, en un cuarto oscuro, pequeño y sombrío, como el que describí para esta maestra de pueblo, bastante pequeñito, bastante destartalado, y si usted tiene todo aquello de lo que aprendió, y además tiene un corazón que le permite disfrutar de todo ello, podrá convertir ese cuarto oscuro y sombrío en el lugar más fantástico y más maravilloso del mundo entero. En otras palabras, libertad, por más que usted esté encerrado, eso le permitirá volar y volar muy lejos. Eso es lo que hizo la educación a lo largo del último siglo con nosotras las mujeres. Nos ha permitido volar. ¿Qué tan lejos? Sí, eso sí depende de cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Espero que tengan un resto de día. Regalándonos todo ese aprendizaje que ha tenido toda la vida. Realmente es un regalo maravilloso, Claudia, haberte podido tener acá hoy. Bueno, muchas gracias a todas también.